24, Salmo número 24. Los salmos son preciosos y son una gran inspiración para nuestras vidas. Y este salmo concretamente es uno que nos preside en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte, el valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Amén. Los cristianos reconocemos que el mundo es creación de Dios, que el mundo es posesión de Dios. Y el Salmo 24, en su versículo 1, así lo dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo que pasa es que muchas veces nos distraemos del plan de Dios, muchas veces nos apartamos del plan perfecto de Dios y consecuentemente nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, por las filosofías de esta tierra, por los conceptos mundanos que hay a nuestro alrededor, y nos pasa como dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2. Que vamos por la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hermanos y hermanas, tenemos que reconocer que muchas veces caemos en la desobediencia. Nos cuesta ser obedientes al Señor, nos cuesta ser obedientes al plan perfecto de Dios, nos cuesta seguir su camino, nos cuesta hacer su voluntad. Yo no sé tú, pero a mí me cuesta. A lo mejor para ti es muy fácil, muy fácil vivir la vida cristiana, pero para mí no es nada fácil. El tema general de esta semana que entramos, hoy mismo, el primer día de la semana, es todo fue creado para Dios. Ese es el tema que nos va a llevar esta semana. Los devocionales que se ponen en el Facebook, Iglesia Denia, acuérdate, Iglesia Denia, entra en Facebook si tienes y sigue el devocional cada semana. Puedes seguir los pensamientos sobre este tema. También el material del jueves, que estudiaremos en las diferentes barcas, tanto las que tenemos aquí como las que están en Patricio Fernández. Por esto te animo a unirte a una barca. ¿Y qué es una barca? Una barca en nuestra iglesia es un grupo pequeño, una iglesia pequeñita, un grupito, una célula de vida. Y esa célula de vida es la que compartiremos el concepto y los principios sobre la naturaleza y sobre el plan perfecto de Dios, porque todo fue creado por Dios. Justamente el próximo domingo, el domingo 22 de abril, el día 22 de abril, es el día designado por Naciones Unidas del Día de la Madre Tierra. Pero no porque lo digan Naciones Unidas, nosotros hemos hecho este énfasis, ni mucho menos.
Nosotros hacemos este énfasis de integridad, integridad total, integridad absoluta, no solamente en los principios espirituales, que son muy importantes y hablaremos de ellos, pero también la consecuencia de aplicar los principios espirituales a la vida de cada día, a la vida del cuidado de la naturaleza, el cuidado de la tierra, el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de las demás personas a nuestro alrededor. En esta fecha se intenta, el 22 de abril, se intenta concienciar al mundo de la necesidad de proteger a la tierra, de cuidar la tierra, el medio ambiente, la conservación, los alimentos, la comida que comemos. ¿Sabéis que hay mucha comida basura? ¿Basura? No solamente la de las cadenas que hacen comida basura, la que compramos cada día. Tenemos que seleccionar y aprender a seleccionar. Y esto nos cuesta entrar en ese ritmo nuevo de vida y entender qué es lo que Dios quiere y el plan de Dios. Las Naciones Unidas dice que tenemos que paliar la superpoblación mundial. Hay 7.000 millones de personas, más o menos. Ahora están naciendo unas, ahora mismo están naciendo cada segundo y están muriendo. Pero ¿sabes? Mueren 150.000 al día y nacen 300.000. Vamos creciendo. En España no. En España hay menos niños que personas adultas y tenemos ya casi un niño por familia. Pero hay que cuidar la superpoblación mundial también y como seres que somos responsables de la contaminación del medio ambiente y de los recursos naturales que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una naturaleza, Dios nos ha dado una tierra, Dios nos ha dado unos recursos que están a nuestro alcance, que están a nuestra mano, y estos recursos tienen que ser administrados de acuerdo al concepto de Dios que en esta mañana hablaremos. Hay una buena noticia, hermano y hermana, hay una buena noticia en esta mañana, y es que hay un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros lo que queremos hacer, cómo vamos nosotros a actuar. Decimos, esto es para los ecologistas, esto es para los que quieren cuidar el ecosistema, esto es para los verdes. Antes verde era otra cosa, ahora verde es otra cosa diferente, es el cuidado de la naturaleza. Esto es para esta gente, eso es para ellos. Esto no es para nosotros los cristianos. Sí, es para nosotros, primeramente para nosotros, responder al llamamiento de Dios. Y la buena noticia es que tú tienes que responder y yo tengo que responder. Y en esta mañana vamos a responder. Vamos a responder. A lo mejor respondes que no va contigo. Es la respuesta. A lo mejor dices, me inhibo yo, no tiene nada que ver. O te quieres comprometer empezando por ti en tu vida. La creación no pertenece al ser humano. La creación no es nuestra. La creación le pertenece al Creador. Al Creador que es Dios. Le pertenece a Él, es del Señor. La mejor herencia que nosotros podemos dejar es el amor por la creación de Dios en esta generación en la cual vivimos. Algunos cristianos parece importarles poco todo esto y no quieren involucrarse en la destrucción del planeta, en la protección de la destrucción del planeta. Pero estamos nosotros involucrados. Lo queramos o no, tenemos una responsabilidad y algo que hacer frente a esto. Dios es el creador de la vida. Y como Dios es el creador de la vida, Dios nos llama a amar, a proteger la vida. No solamente para el futuro, para el presente, para el cada día. Dios quiere que tú te conciencies, que tú reacciones, que tú respondas a la protección de la vida y de este planeta. Dios es el creador. Y nuestra mayordomía, nuestra administración, porque la palabra mayordomo significa administrador, nuestra mayordomía incluye, entre otras cosas, compartir el Evangelio, claro que sí. Tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que hablar del Señor a otras personas, tenemos que proteger y bendecir a nuestras familias. Protege y bendice a tu familia.
No seas un acicate contra tu familia. Hay personas que hablan mal de sus familias. No, protege y bendice a tu familia. Ayuda a los necesitados. Esto es plan de la protección de la tierra. Ayudar a los desvalidos, a los que tienen menos que nosotros, a los que no tienen recursos. Proteger y cuidar y administrar lo mejor posible la tierra que Dios nos ha dado para vivir. En el año 1224 había un hombre sencillo, 1224. No se hablaba de ecología, no se hablaba de ecosistema, no se hablaba de la protección del medio ambiente, pero en 1224 un hombre sencillo, humilde, dedicado a Dios, que se llamaba Francisco de Asís, escribió un poema al sol, pero es un poema de gratitud a Dios por la naturaleza. Un poema precioso que os invito a que lo busquéis y lo encontréis y lo leáis en vuestras casas, el poema al sol de Francisco de Asís, y él decía: todas las criaturas, grandes o pequeñas, en forma animal o humana, son hijos de Dios. Un perro es un hijo de Dios, un gato es un hijo de Dios, el lorito que tienes en tu casa es un hijo de Dios, y nosotros también somos criaturas de Dios, más que hijos de Dios, criaturas de Dios, criaturas, porque hijos de Dios somos los que hemos sido adoptados por su sangre preciosa que vertió en la cruz del Calvario. Por eso hay una diferencia entre hijos de Dios y criaturas de Dios. Por lo tanto, los cristianos no podemos nosotros descuidar la creación que Dios nos ha dado. Tenemos que involucrarnos, tenemos que trabajar, tenemos que pensar, porque es una forma de proclamar el evangelio de las buenas nuevas al mundo en que vivimos. Es una forma de reivindicar la creación de Dios. Es una forma de potenciar esa creación que Dios nos ha dado en este mundo que es tan abusado por los propios seres humanos. La creación está sufriendo. Dios es el creador. ¿Sabéis? Dios es el creador. Y el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis está descrito la forma en que Dios creó el universo y todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Porque hay mucha galaxia, mucha creación fuera de nuestro entendimiento, fuera de nuestro alcance, fuera de los descubrimientos. La creación, aunque es diferente al creador, refleja su carácter, del mismo modo que la obra de arte refleja el carácter del artista que la hizo. Génesis capítulo 1, versículo 31, se nos menciona que tras acabar la creación, el propio Dios declaró que todo lo creado era bueno en gran manera. No solamente era bueno en gran manera. Y es importante esta afirmación que Dios hace, porque es de la declaración del propio Creador. La creación tiene un valor intrínseco, es valiosa en sí misma la creación que Dios ha dado. No lo es por el hecho que contribuya al sostenimiento del ser humano, no solamente por esto. No lo es porque nosotros podamos sacar provecho de ella y la explotemos y la super explotemos a la creación. El propio Dios ha declarado ser propietario absoluto de la creación de Dios. Y esto está reflejado en muchos salmos. Salmo 24 que hemos leído, Salmo número 148, donde hay una respuesta de alabanza de la creación completa a la obra perfecta de Dios. Dios es el creador. Pero en segundo lugar, hay una responsabilidad de cuidar la creación por parte de las criaturas de Dios. Porque si Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas, entonces tenemos una responsabilidad de cuidar esta creación. Y en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, leemos que el ser humano recibió la parte del mandamiento de responsabilidad de hacerse cargo de esta creación. Dios mismo lo mandó.
Y parece que no hacemos caso a esto. Y el texto bíblico dice, y señoree el hombre, señoree toda la creación. Es decir, ejerza dominio. La palabra señorear significa ejercer un dominio sobre cierta cosa. Ahora bien, esa palabra dominio nos plantea un serio problema en esta mañana, ya que depende cómo se interprete. Podemos responsabilizarnos de una manera o podemos responsabilizarnos de otra manera al llamamiento de Dios. Hay dos grandes interpretaciones al respecto. El dominio entendido como explotación y el dominio entendido como responsabilidad ante la creación. Tú puedes tener una cosa como dominio, lo puedes explotar, le puedes sacar el jugo hasta el final. ¿Qué daño me he hecho cuando he hecho la palma? Wow. Tú puedes explotarlo, pero hay una responsabilidad que tenemos, una gran responsabilidad. Y la primera opción considera que todo lo creado es para satisfacerme, es para mí, es el puro egoísmo. El puro egoísmo, todo es para mí. Y como tantas veces os he dicho, lo tuyo para mí, lo mío para mí, y si sobra algo, para mí. Y este es el concepto equivocado, pero de egoísmo, de explotación de la tierra. Y la segunda es por contrario, mira la misión que recibió el ser humano de custodiar, de cuidar la creación, el medio ambiente, una responsabilidad que tiene un valor intrínseco también en sí mismo. Y nuestro llamamiento y el llamamiento que Dios nos hace es de cuidar la creación, cuidar lo que hay a nuestro alrededor, cuidar todo lo que existe a nuestro alrededor. Y la decisión que tomemos determinará cómo nos relacionemos con la creación y qué uso vamos a hacer de ella. Cuidar, la palabra cuidar, tiene una connotación muy interesante. Cuidar gentilmente, cuidar amorosamente y cuidar para preservar para el futuro, cuidar. De hecho, hay leyes en el Antiguo Testamento que están hablando del cuidado de la tierra. Dios les dio al pueblo de Israel la posibilidad de entrar en una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Una tierra próspera. Para nosotros la leche y la miel es casi sin importancia. Para un pueblo nómada antiguo, de hace tantos miles de años, la leche y la miel era el sustento de sus vidas. Y esa tierra que Dios les daba, después de la travesía del desierto, Dios les da la posibilidad de que entre en esa tierra nueva, tierra diferente, tierra fructífera, tierra próspera que tiene leche y miel. De hecho, Josué y Caleb, cuando regresaron, trajeron unas uvas muy grandes. Esa tierra era próspera, esa tierra Dios se la daba para que la cuidara. Y Dios les dice algo en el capítulo 5 de Deuteronomio y en Éxodo capítulo 23 y en Levítico capítulo 25, insiste en la necesidad de que esa tierra tiene que reposar. No tiene que ser súper explotada, esa tierra tiene que reposar. Y cada 7 años harán que la tierra repose, descanse. Y Dios le dice, y si no lo hacéis, vais a recibir consecuencias. Y lo recibieron. El pueblo, las tribus del norte de Israel fueron deportadas a Asiria, y las tribus del sur, Judá, fue deportado a Babilonia. Sufrieron las consecuencias del pecado de no responder al cuidado de la tierra que Dios le había dado, porque Dios quería que los preservaran. Algunos dicen, bueno, por esto es del Antiguo Testamento. Es verdad, es una ley del Antiguo Testamento, pero es una ley muy buena, muy aplicable, de mucha renovación, no solamente de la tierra, del propio ser humano. Y dice, y en ese tiempo también los pobres comerán más. Un cuidado de los demás, y los animales que no comen suficiente comerán más también. Un cuidado de los demás. Por lo tanto, el Señor no quería que se explotara a las personas, no se explotara a los extranjeros, no se explotara la propiedad que Dios les había dado, la herencia que Dios les había dado, sino que la cuidaran, que descansara.
y no obedecieron a tales cosas. Hemos sido llamados, hermanos y hermanas, a cuidar de esta creación de Dios de forma responsable, nosotros también, actualmente. Y vamos a recibir juicio de esto. Vamos a recibir juicio. Las consecuencias de todo esto van a repercutir contra la humanidad porque lo vemos cada vez más. Lo que está pasando en el deshielo del Polo Norte, del Polo Sur. Algunos dicen, eso son tonterías. Eso no es verdad. Como dicen que no es verdad el Holocausto. No es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Eso es verdad. Eso es así. La desintegración de la capa de ozono es una realidad. Nos está afectando, hermanos y amigos. Nos está afectando en nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante que hagamos casos y que respondamos. Porque si no, el juicio viene, está ahí. Vamos a destrozar lo que Dios nos ha dado y a deshacer lo que Dios nos ha dado. La creación está afectada por el pecado. Está afectada por el pecado del ser humano. Es decir, nuestro pecado ha enfermado la creación. Ha inyectado un virus en la creación, el pecado del ser humano. ¿Y qué consecuencias trajo el pecado del ser humano? El pecado condujo 4 grandes rupturas en el ser humano. 4 grandes rupturas en el ser humano. En primer lugar, la ruptura de la relación con Dios. Desobedecieron a Dios, rompieron la comunión con Dios. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo? Y él se escondió detrás de un árbol, escondiéndose de la voluntad de Dios. Y luego cuando Dios dice, ¿pero qué estáis haciendo? Bueno, pues acusa a su mujer, menudo marido. Acusando a su pareja, a su mujer. La ruptura de la relación con Dios. En segundo lugar, una ruptura interna. En la vida, en la personalidad de ellos se rompió algo precioso que Dios había creado. En el corazón, en la vida de estos seres humanos, primeros seres humanos. Y se rompió algo, se desintegró su yo. Su verdadera identidad fue rota. En tercer lugar, una fractura de la relación con otras personas, el enfrentamiento de Adán y Eva. Y luego no digamos Caín y Abel. Fijaros, la segunda generación ya. Y un hermano mata a otro hermano físicamente. Es increíble esa ruptura que ocurre. El pecado produce un alejamiento de Dios. El pecado también produce un alejamiento interno de nosotros mismos. En tercer lugar, una fractura de la relación entre las demás personas con los demás. ¿Cuántos odios entre las personas? ¿Cuántas fricciones? ¿Cuántas incomprensiones? ¿Cuántas relaciones rotas? Qué difíciles son las relaciones humanas. ¿Os dais cuenta qué difícil es relacionarse unos con los otros? Es muy difícil, es muy complicado, porque tú haces una cosa, el otro entiende otra cosa, hay un malentendido, no nos entendemos entre nosotros, nos peleamos, vamos al juzgado y hacemos tonterías. Y ahí se rompió en el pecado. Y la cuarta ruptura, la ruptura con la creación de Dios. Se rompió la creación. Se rompió el plan de Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19, leemos que la tierra fue declarada maldita a causa del ser humano. La tierra fue declarada maldita a causa del ser humano. Porque el ser humano es depredador. Somos depredadores. Y vamos arrasando todo lo que hay a nuestro alrededor. Vamos, intrínsecamente así somos. Yo cuando oigo en la televisión, en algunos medios de comunicación, sé cómo tienes que ser, sé tú mismo. Digo, madre mía, si yo fuera yo mismo. Sé tú mismo, encuéntrate a ti mismo. Sí, está muy bien que te encuentres a ti mismo, pero entonces descubrirás algo, eres pecador. Eres pecador, soy pecador, me equivoco. Fallo, resbalo, caigo, soy imperfecto, lo declaro, lo digo, lo confieso en esta mañana delante de todos vosotros. Soy imperfecto, soy pecador. Y había un himno que decía, nada hay bueno en mí. Nada bueno. Y es verdad,
Es así, nuestra naturaleza es así, depredadora, va comiendo todo lo de alrededor y hasta nosotros mismos. Por lo tanto, dependemos del cuidado de Dios, de que Dios nos restaure y Dios afecte y cambie nuestro pecado, cambie nuestra vida, cambie nuestro concepto de vida. Y el Señor lo quiere hacer, no quiere dejarnos tirados en la cuneta. ¿Has visto alguna vez algún accidente de personas que están en la cuneta y hay personas que pasan de largo y nadie les hace caso? Dios no pasa de largo de ti. Dios te hace caso, Dios se acerca a ti, Dios te busca, Dios me busca. Quiere renovar su pacto con nosotros y quiere renovar su vida contigo y quiere que tú cambies. Por lo tanto, la naturaleza se ha vuelto hostil contra el ser humano a causa del pecado. A mí me gustaría hablaros de otra manera y alegraros mucho el oído en esta mañana y ser muy guay del Paraguay y todo eso, pero no, es la realidad. Os tengo que decir la realidad de la vida, es así, lo demás son mentiras. Mentiras. Porque esta es la verdad del Evangelio y la verdad de Dios. Por lo tanto, pero hay un plan. Hay un plan de Dios de protección de la humanidad. Hay un plan redentor que Dios incluye a la relación, la creación y te incluye a ti. Hay un plan de redención. No nos deja en la estacada, no nos deja solos ahí. Y en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 nos dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito: destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Y una obra del diablo es destruir la creación. Destruir la propia creación de Dios. Porque el diablo está contra Dios. Porque el diablo está contra la voluntad de Dios. Y todo lo que Dios ha hecho, Él quiere destruirlo. Y quiere destruir nuestra vida. Y quiere destruir nuestras relaciones. Hay un plan de redención de Dios. Y hay un versículo en la Biblia que no sé si lo conoces. Está en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan. ¿Alguien lo conoce? Juan 3, 16. ¿Sí? A la mitad no lo conocéis, no decís nada. ¿Estáis dormidos? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fijaros, paremos ahí. Esta traducción no es buena, porque la traducción correcta es cuando dice: de tal manera amó Dios al cosmos. Al cosmos. Y nosotros decimos al mundo, decimos los seres humanos, los demás que les fríen buñuelos. Los seres humanos, nada más. No. Dios amó tanto al cosmos. Y ahí incluye la tierra, y ahí te incluye a ti y a mí, claro que sí, nos incluye, que dio a su Hijo, que lo dio a su Hijo, y ese es el plan redentor de Dios. Dios quiere restaurar, Dios quiere regenerar, Dios quiere cambiar, es el plan original de la creación, volver al principio. Por eso Juan 3:16 se lee de una manera diferente cuando tú incluyes toda la creación, no los seres humanos. Otra vez el egoísmo. Me ha salvado a mí nada más, lo demás nada. No, Dios salva todo, quiere salvar toda la creación de diferentes formas. A nosotros nos salva de una manera y a la creación la salvará de otra manera. Cuando Dios decidió hacerse humano como tú y como yo, estaba abrazando y dignificando esta creación. La estaba dignificando a esta creación. Tenemos que colaborar pues en este plan de Dios. Dios nos invita a colaborar en el plan redentor de Él. ¿Y sabéis cuál es ese plan redentor? Y la invitación: ser buenos administradores, mayordomos de su creación. Debemos de recobrar nuestra identidad como cuidadores y protectores de la creación de Dios. Debemos de recobrarlo otra vez. Este sentido, debemos de restaurar nuestra relación con el Señor. La tierra está en peligro de desforestación. El uso indiscriminado y no sostenible de los recursos naturales, la polución, la contaminación sin control, eso está ahí, eso es una realidad que estamos sufriendo y nosotros podemos colaborar.
Eso tiene unas implicaciones muy prácticas, ¿sabéis? No os voy a dar datos, porque no es la intención de esta predicación en esta mañana, pero sí que os voy a dar referencias. Tenemos que ser muy críticos en la forma que vivimos. Yo me frustro mucho ante eso. ¿Sabéis por qué? Porque veo que no lo logro. Yo quiero más sano, quiero un aire más puro, quiero hacer ejercicio físico, quiero que las cosas cambien, pero ahora la posibilidad de entrar en una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Una tierra próspera. Para nosotros la leche y la miel es casi sin importancia. Para un pueblo nómada antiguo, de hace tantos miles de años, la leche y la miel era el sustento de sus vidas. Y esa tierra que Dios les daba, después de la travesía del desierto, Dios les da la posibilidad de que entre en esa tierra nueva, tierra diferente, tierra fructífera, tierra próspera que tiene leche y miel. De hecho, Josué y Caleb, cuando regresaron, trajeron unas uvas muy grandes. Esa tierra era próspera, esa tierra Dios se la daba para que la cuidara. Y Dios les dice algo en el capítulo 5 de Deuteronomio, y en Éxodo capítulo 23, y en Levítico capítulo 25, insiste en la necesidad de que esa tierra tiene que reposar. No tiene que ser súper explotada, esa tierra tiene que reposar. Y cada 7 años harán que la tierra repose, descanse. Y Dios le dice, y si no lo hacéis, vais a recibir consecuencias. Y lo recibieron. El pueblo, las tribus del norte de Israel fueron deportadas a Asiria, y las tribus del sur, Judá, fue deportado a Babilonia. Sufrieron las consecuencias del pecado de no responder al cuidado de la tierra que Dios le había dado, porque Dios quería que los preservaran. Algunos dicen, bueno, pero esto es del Antiguo Testamento. Es verdad, es una ley del Antiguo Testamento, pero una ley muy buena, muy aplicable, de mucha renovación, no solamente de la tierra, del propio ser humano. Y dice, y en ese tiempo también los pobres comerán más. Un cuidado de los demás, y los animales que no comen suficiente comerán más también. Un cuidado de los demás. Por lo tanto, el Señor no quería que se explotara a las personas, no se explotara a los extranjeros, no se explotara la propiedad que Dios les había dado, la herencia que Dios les había dado, sino que la cuidaran, que descansara. Y no obedecieron a tales cosas. Hemos sido llamados, hermanos y hermanas, a cuidar de esta creación de Dios de forma responsable, nosotros también, actualmente. Y vamos a recibir juicio de esto. Vamos a recibir juicio. Las consecuencias de todo esto van a repercutir contra la humanidad, porque lo vemos cada vez más. Lo que está pasando en el deshielo del Polo Norte, del Polo Sur. Algunos dicen, eso son tonterías. Eso no es verdad. Como dicen que no es verdad el Holocausto. No es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Eso es verdad. Eso es así. La desintegración de la capa de ozono es una realidad. Nos está afectando, hermanos y amigos. Nos está afectando en nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante que hagamos casos y que respondamos. Porque si no, el juicio viene, está ahí. Vamos a destrozar lo que Dios nos ha dado y a deshacer lo que Dios nos ha dado. La creación está afectada por el pecado. Está afectada por el pecado del ser humano. Es decir, nuestro pecado ha enfermado la creación. Ha inyectado un virus en la creación, el pecado del ser humano. ¿Y qué consecuencias trajo el pecado del ser humano? El pecado condujo 4 grandes rupturas en el ser humano. 4 grandes rupturas en el ser humano. En primer lugar, la ruptura de la relación con Dios. Desobedecieron a Dios, rompieron la comunión con Dios. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo? Y él se escondió detrás de un árbol, escondiéndose de la voluntad de Dios. Y luego cuando Dios dice, ¿por qué estáis haciendo? Bueno, pues acusa a su mujer, menudo marido. Acusando a su pareja, a su mujer, la ruptura de la relación con Dios. En segundo lugar, una ruptura interna. En la vida, en la personalidad de ellos se rompió algo precioso que Dios había creado en el corazón, en la vida de estos seres humanos, primeros seres humanos.
Y se rompió algo, se desintegró su yo, su verdadera identidad fue rota. En tercer lugar, una fractura de la relación con otras personas, el enfrentamiento de Adán y Eva. Y luego no digamos Caín y Abel. Fijaros, la segunda generación ya. Y un hermano mata a otro hermano físicamente. Es increíble esa ruptura que ocurre. El pecado produce un alejamiento de Dios. El pecado también produce un alejamiento interno de nosotros mismos. En tercer lugar, una fractura de la relación entre las demás personas con los demás. ¿Cuántos odios entre las personas? ¿Cuántas fricciones? ¿Cuántas incomprensiones? ¿Cuántas relaciones rotas? Qué difíciles son las relaciones humanas. ¿Os dais cuenta qué difícil es relacionarse unos con los otros? Es muy difícil, es muy complicado, porque tú haces una cosa, el otro entiende otra cosa, hay un malentendido, no nos entendemos entre nosotros, nos peleamos, vamos al juzgado y hacemos tonterías. Y ahí se rompió en el pecado. Y la cuarta ruptura, la ruptura con la creación de Dios. Se rompió la creación. Se rompió el plan de Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19, leemos que la tierra fue declarada maldita a causa del ser humano. La tierra fue declarada maldita a causa del ser humano. Porque el ser humano es depredador. Somos depredadores. Y vamos arrasando todo lo que hay a nuestro alrededor. Vamos, intrínsecamente así somos. Yo cuando oigo en la televisión, en algunos medios de comunicación, sé cómo tienes que ser, sé tú mismo. Digo, madre mía, si yo fuera yo mismo. Sé tú mismo, encuéntrate a ti mismo. Sí, está muy bien que te encuentres a ti mismo, pero entonces descubrirás algo, eres pecador. Eres pecador, soy pecador, me equivoco. Fallo, resbalo, caigo, soy imperfecto, lo declaro, lo digo, lo confieso en esta mañana delante de todos vosotros. Soy imperfecto, soy pecador. Y había un himno que decía, nada hay bueno en mí. Nada bueno. Y es verdad, es así. Nuestra naturaleza es así, depredadora, va comiendo todo lo de alrededor y hasta nosotros mismos. Por lo tanto, dependemos del cuidado de Dios, de que Dios nos restaure y Dios afecte y cambie nuestro pecado, cambie nuestra vida, cambie nuestro concepto de vida. Y el Señor lo quiere hacer, no quiere dejarnos tirados en la cuneta. ¿Has visto alguna vez algún accidente de personas que están en la cuneta y hay personas que pasan de largo y nadie les hace caso? Dios no pasa de largo de ti. Dios te hace caso, Dios se acerca a ti, Dios te busca, Dios me busca. Quiere renovar su pacto con nosotros y quiere renovar su vida contigo y quiere que tú cambies. Por lo tanto, la naturaleza se ha vuelto hostil contra el ser humano a causa del pecado. A mí me gustaría hablaros de otra manera y alegraros mucho el oído en esta mañana y ser muy guay del Paraguay y todo eso, pero no, es la realidad. Os tengo que decir la realidad de la vida, es así, lo demás son mentiras. Mentiras. Porque esta es la verdad del Evangelio y la verdad de Dios. Por lo tanto, pero hay un plan. Hay un plan de Dios de protección de la humanidad. Hay un plan redentor que Dios incluye a la relación, la creación y te incluye a ti. Hay un plan de redención. No nos deja en la estacada, no nos deja solos ahí. Y en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 nos dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito: destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Y una obra del diablo es destruir la creación. Destruir la propia creación de Dios. Porque el diablo está contra Dios. Porque el diablo está contra la voluntad de Dios. Y todo lo que Dios ha hecho, Él quiere destruirlo. Y quiere destruir nuestra vida. Y quiere destruir nuestras relaciones. Hay un plan de redención de Dios. Y hay un versículo en la Biblia que no sé si lo conoces. Está en el capítulo 3,
versículo 16 del Evangelio de Juan. ¿Alguien lo conoce? Juan 3:16. ¿Sí? A la mitad no lo conocéis, no decís nada. ¿Estáis dormidos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fijaros, paremos ahí. Esta traducción no es buena, porque la traducción correcta es cuando dice de tal manera amó Dios al cosmos. Al cosmos. Y nosotros decimos al mundo, decimos los seres humanos, los demás que les fríen buñuelos. Los seres humanos, nada más. No. Dios amó tanto al cosmos. Y ahí incluye la tierra, y ahí te incluye a ti y a mí, claro que sí, nos incluye, que dio a su Hijo, que lo dio a su Hijo, y ese es el plan redentor de Dios. Dios quiere restaurar, Dios quiere regenerar, Dios quiere cambiar, es el plan original de la creación, volver al principio. Por eso Juan 3:16 se lee de una manera diferente, cuando tú incluyes toda la creación, no los seres humanos, otra vez el egoísmo. Me ha salvado a mí nada más, lo demás nada. No, Dios salva todo, quiere salvar toda la creación, de diferentes formas. A nosotros nos salva de una manera y a la creación la salvará de otra manera. Cuando Dios decidió hacerse humano como tú y como yo, estaba abrazando y dignificando esta creación. La estaba dignificando a esta creación. Tenemos que colaborar pues en este plan de Dios. Dios nos invita a colaborar en el plan redentor de Él. ¿Y sabéis cuál es ese plan redentor? Y la invitación, ser buenos administradores, mayordomos de su creación. Debemos de recobrar nuestra identidad como cuidadores y protectores de la creación de Dios. Debemos de recobrarlo otra vez. Este sentido, debemos de restaurar nuestra relación con el Señor. La tierra está en peligro de desforestación. El uso indiscriminado y no sostenible de los recursos naturales, la polución, la contaminación sin control, eso está ahí, eso es una realidad que estamos sufriendo y nosotros podemos colaborar. Eso tiene unas implicaciones muy prácticas, ¿sabéis? No os voy a dar datos, porque no es la intención de esta predicación en esta mañana, pero sí que os voy a dar referencias. Tenemos que ser muy críticos en la forma que vivimos. Yo me frustro mucho ante eso. ¿Sabéis por qué? Porque veo que no lo logro. Yo quiero más sano, quiero un aire más puro, quiero hacer ejercicio físico, quiero que las cosas cambien. Una presión tremenda a nuestro alrededor. Pero tenemos que pensar cómo gastamos la energía. ¿Cómo gastamos? ¿Qué energía consumimos? El agua que usamos. Algunos se meten en el jacuzzi, litros y litros de agua. Una ducha es más barata, mucho más barata que el jacuzzi. ¿Sabéis que hay 1.000 millones de personas en esta tierra que no tienen acceso al agua potable? 1.000 millones. No tienen acceso a beber un vaso de agua potable. Yo me acuerdo con mi primer viaje a Guinea, los niños tenían que caminar con unos cubos en la cabeza para ir a buscar agua. Encima los niños estaban explotados. Yo no sé ahora, pero entonces estaba así. Era tan difícil buscar agua, encontrar agua. La forma de que nos alimentamos. ¿Qué haces con los alimentos? Con las sobras. Cuando eran pequeños nuestros hijos, yo les decía, con lo que tú te dejas, un niño en Guinea comería una semana. Esos niños malcriados que no comen, que coman. Enséñales a comer. Caleb, el hijo de David, que está ahí, come todo, verduras, frutas. Un niño pequeño de 2 años. ¡Qué gusto! Y luego los niños, no quiero verde, no quiero ensalada.
quiero patatas fritas. Y nosotros les consentimos. Hemos de reciclar, hemos de preservar y nunca más de lo que necesitamos. Alberto Schweitzer fue un pastor, fue doctor en medicina, fue médico y misionero transcultural en África. Alberto Schweitzer recibió en 1952 el Premio Nobel de la Paz. Era un pastor protestante de la cabeza a los pies, pero dijo, yo me voy a África. Y para obtener recursos para su centro misionero en África, venía a Europa, porque además tocaba el órgano como nadie, y tocaba Juan Sebastián Bach como nadie. Recaudaba recursos de los alemanes, de los suizos, de los españoles, no me daba ni un duro. Y luego volvía a África e invertía esos recursos. Yo dijo una frase que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en esta mañana. El ser humano es ético cuando la vida es sagrada para él, para las plantas, para los animales y para los demás seres humanos. El ser humano es ético cuando todo nos importa, no como Vicente, ande yo caliente y que se ría la gente. No. Nos importan los demás, nos importa la creación. Por lo tanto, el camino del cuidado del planeta es mucho más profundo que hacernos ecológicos o que hacernos ecoamigables, o que hacer una campaña y una campaña o una manifestación. Es un cambio de mente, es un cambio de mentalidad, es un concepto diferente. Se trata de descubrir la sencillez, el vivir en armonía con la naturaleza que Dios ha creado y con nuestro prójimo de la forma que Dios nos invita. Y Dios Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo habla muy bien de nuestras relaciones interpersonales. No te conformes, hermano y hermana, como vives hasta ahora. Este mensaje me lo estoy predicando a mí. No te conformes, no nos conformemos a vivir como hasta ahora. Busquemos un camino de integridad. Integridad. Estamos hablando de ser íntegros, 100% íntegros. Y algunos dicen, bueno, como esto es imposible, ni empiezo. No, claro que sí. Hay pequeñas acciones, hay posibilidades, hay mentalización que tú tienes que tomar para ser íntegro. Íntegro 100%. Integridad, ¿sabes qué es? Integridad es honradez. Honrado. No comprar títulos universitarios, honrado. Integridad es rectitud. Sí es sí, no es no. Integridad es decencia. Integridad es lealtad. Pureza, plenitud, generosidad, entereza. ¿Cuántos dones? ¿Cuántos has aprobado? ¿Cuántos dones? Pero tenemos que ir hacia ahí. Lo contrario de integridad es corrupción. Y de eso estamos cansados de oír. Pero decimos, esos son aquellos. No, eso está entre nosotros, el ser humano. El pecado del ser humano está en mí, está en ti. Hay que reconocerlo, no podemos evadirnos, porque a veces nos desahogamos criticando a los políticos, diciendo que son corruptos. Pero ¿y tú qué? ¿Y yo qué? Si alguien nos investigara con una lupa, a ver, si alguien hurgara, si alguien abriera un armario o un cajón, ¿qué encontraría? Por lo tanto, que no haya corrupción, deshonestidad y parcialidad. ¿Cómo formar parte del plan de Dios? Pues en esta mañana te voy a decir una cosa para terminar. Solo hay una manera de formar parte del plan de Dios, y es por medio de Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, que ha obrado
en la cruz del Calvario para perdonarme. Él te relaciona con Dios y perdona tus pecados. Perdona tus pecados. Esa ruptura que hubo al principio de la creación, Él la renueva, la hace diferente, cambia y perdona todos tus pecados, todos mis pecados. Por esto en esta mañana es tan importante que tú te acerques al Señor. Señor, perdóname. Y si no hay espíritu de reconciliación con Dios y no hay espíritu de humildad delante de Dios, algo te pasa, algo va mal, te has conformado y vives tan feliz, pero no, tocando las castañuelas o no. Pero algo está pasándote. Reconciliarte con Dios para formar parte del plan de Dios en Jesucristo. Restaura tu ruptura interna. Él te da una nueva identidad que te salva. Te salva del pecado, pero te salva también de ti mismo. Me salva a mí mismo. Construye el Señor relaciones nuevas. Él lo hace. No seas una persona ácida. No seas ácido. Busca la reconciliación con las demás personas. No las critiques, no las censures. Mírate a ti mismo primeramente, mírate a ti mismo, mira tu interior, qué está pasando en ti. Cuando tú apuntas contra otro, mírate a ti. Porque tal vez tú estás fallando también. Construye el Señor nueva relación. Y esto es para empezar. Y establece una nueva relación con la creación de Dios. Dios quiere que tú establezcas una nueva relación con Él, cuidando el planeta, cuidando lo que hay a tu alrededor, cuidándote a ti mismo y cuidando a las demás personas. Por esto en esta mañana la pregunta es: ¿quieres formar parte del plan de Dios? ¿Quieres formar parte de ese plan perfecto que Dios tiene? Porque Él lo tiene y yo sí que quiero. Sí que quiero. Y quiero que tú quieras. Que tú te arrepientas. No digas yo soy como soy. Y a veces ni tú mismo crees que puedes cambiar. Dios quiere cambiar. Y Dios quiere cambiar tu mentalidad y transformar tu mentalidad. Esta mañana he recibido un correo. Y fijaros lo que dice. Muy apropiado para finalizar. Para vivir necesitamos 4 cosas. Agua, aire, alimentos y luz. Y Dios dice: yo soy la fuente de agua viva. Dios dice: yo soy el aliento de tu vida. Yo soy el pan de tu vida. Y yo soy la luz del mundo. Por esto, si quieres vivir en integridad, empieza a mirarte, toma decisiones, únete al plan de Dios y sé colaborador para la creación, para que esta creación no sea más herida por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la Biblia. Gracias por tu mensaje transformador de este mundo, de esta sociedad, que quieres utilizarnos, Señor, y queremos ser usados por ti, solo por ti. Señor Jesucristo, en esta mañana te pedimos que tengas piedad de nosotros, que tengas misericordia, y que, Padre, que nosotros seamos agentes tuyos para transformación de esta humanidad, en el plan personal, familiar, relacional y también de cuidado de la creación que tú has hecho. Tú eres, y confesamos, tú eres el Creador, y a ti nos sometemos, Señor. Y Padre, te pido, si en esta mañana hay una persona aquí que quiere ser transformada por ti, que quiere entregar su corazón a ti, que se rinda a ti, Señor, y que tú la toques y tú cambies cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieres que oren por ti, si quieres tomar decisiones, hay un lugar allí, a la izquierda mía, que hay hermanos que están orando. Mientras cantamos la siguiente canción.